Muy buenos días. Un saludo especial en nombre del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Diana Marina Vélez Vázquez, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Código General Disciplinario, Régimen de Faltas y Sanciones, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario. Y a propósito del inicio de la implementación de esta ley en el siguiente mes. El derecho disciplinario afronta grandes retos derivados de las reformas y avances presentados desde la expedición de la Ley 200 de 1995, pasando por la Ley 734 de 2002 y en la actualidad con la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 del 2021. Estas reformas han permitido una importante evolución del régimen disciplinario e incorpora también modificaciones al procedimiento con el fin de garantizar la independencia en los roles de instrucción y juzgamiento, así como la asignación de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, la prevalencia de la oralidad, entre otros aspectos esenciales como la disposición de un régimen amplio de faltas consideradas como gravísimas, que dan lugar a la destitución e inhabilitación de los servidores públicos que incurran en este tipo de faltas. Otro aspecto de gran relevancia es el relacionado con el alcance de las consecuencias jurídicas producto de la comisión de faltas disciplinarias, que implica sanciones de inhabilidades y suspensión del ejercicio del cargo y que ahora puede alcanzar hasta los 19 meses sin derecho a remuneración. La conferencia de hoy tiene como propósito examinar e identificar las modificaciones introducidas al régimen de faltas y sanciones en el nuevo Código General Disciplinario, con el fin de analizar los principales retos, los principales desafíos que conlleva su implementación y aplicación por parte de las autoridades disciplinarias. Continuando con este ciclo de capacitación en derecho disciplinario, hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Jorge Eliezer Gaitán Peña, abogado, magíster en Educación y Derechos Humanos, Democracia y Globalización, especialista en Derechos Humanos, Disciplinario y Docencia Universitaria. Ha sido abogado asesor en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. También el doctor Gaitán ha sido funcionario de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Autor de varios libros jurídicos, entre ellos Derechos Humanos y Derecho Disciplinario y el Pliego de Cargos. Su naturaleza y su estructura jurídica ha sido también docente universitario, formador asiduo de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente, el doctor Gaitán se desempeña como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Doctor Jorge Eliezer Gaitán Peña, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Marilucero. Un saludo muy especial, directora de la Escuela Judicial, a su equipo de trabajo que posibilitan estos encuentros académicos de construcción de conocimiento colectivo tan importantes y tan necesarios, sobre todo ahora que se nos avecina, como usted lo ha destacado, la implementación del nuevo Código General Disciplinario. A todas las personas que nos acompañan esta mañana, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en esta disertación. Hoy vamos a hablar sobre el régimen de faltas y sanciones que establece el nuevo Código General Disciplinario. Uno de los temas en los que sin lugar a duda tiene una importante transformación este nuevo instrumento jurídico procesal, que se suma, seguramente se habrá abordado por otros de los formadores, a los temas de procedimiento, la transformación que ha tenido el modelo de investigación y juzgamiento, pero que para poderlo observar en su plena dimensión vamos a
compararlo con el régimen de 734, 1952 y las modificaciones que le ha introducido la Ley 2094 de 2021. Así que para poder facilitar el hilo conductor de la presentación, les voy a compartir mi pantalla para que podamos observar una presentación que hemos preparado con el tema para facilitar a todos el hilo de lo que se va a presentar. Muy bien, entonces, como decíamos, el tema que vamos a abordar es el del régimen de faltas y sanciones en el nuevo Código General Disciplinario, la Ley 1952 de 2019, pero observando también cómo estaban en la Ley 734, que además se van a proyectar en el tiempo más allá de la entrada en vigencia de este nuevo código, y las modificaciones que le ha introducido a este régimen la Ley 2094 de 2021. Entremos entonces en materia. La Ley 734 ha establecido una estructura de la tipicidad que se basa fundamentalmente en el artículo 23, que establece cuáles son los comportamientos que tienen trascendencia disciplinaria y que pueden llegar a configurar una falta disciplinaria. Ello en relación al artículo 48 y al artículo 50. La estructura que ha elegido el legislador para la conformación de la falta disciplinaria nos revela que existen tres categorías de faltas. Las faltas gravísimas, las faltas graves y las faltas leves. Eso no ha cambiado en el nuevo estatuto disciplinario. Lo que ha ocurrido en realidad es que algunos comportamientos que se encontraban tipificados en la Ley 734 como faltas gravísimas dejaron de serlo y en el nuevo estatuto serán considerados como faltas graves o leves. En sentido contrario, algunos comportamientos que en la 734 estaban únicamente considerados como falta grave o leve, en el nuevo estatuto han pasado a ser faltas gravísimas. Pero en esencia podemos decir que tanto la Ley 734 como la Ley 1952 con su modificación de la 2094 maneja la misma clasificación de las faltas. Faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. Y para la estructura de la tipicidad también se mantiene el mismo sistema. Esto es que las faltas gravísimas en principio se encuentran expresamente señaladas en el Código Disciplinario, y digo de manera general porque existen faltas disciplinarias en distintos ordenamientos jurídicos. Citemos solo a título de ejemplo la Ley 1010 que establece las faltas disciplinarias por acoso laboral. En principio, para estructurar la tipicidad de la Ley 734 había que ir del 23 al 48 a buscar si el comportamiento que se estaba investigando se encontraba allí descrito en la norma como falta disciplinaria gravísima. Pero este estatuto, en el numeral primero del artículo 48, tenía una ventana abierta hacia el penal, en donde se establecía que en todo caso, más allá de los comportamientos allí establecidos en el artículo 48, se podía traer al disciplinario para estructurar la tipicidad aquellos comportamientos considerados en la ley penal como delito, siempre y cuando allí se sancionaran a título de dolo y en el ámbito disciplinario se cometieran en razón, con ocasión o como consecuencia de la función del cargo o abusando del mismo. Ello manteniendo, digamos, la identidad en lo que significan los tipos disciplinarios en el ámbito constitucional, que establece que los servidores públicos son responsables por las acciones, omisiones o extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones. Pero aquí, digamos, el código agrega una categoría nueva que sería la del abuso y la función del cargo. Como hecho particular,
destacaríamos entonces que en la 734 las faltas gravísimas estaban en principio expresamente señaladas en este código, complementadas con los otros dispositivos normativos. Y allí aparecía una característica importante de la 734 y es que, por ejemplo, las causales de incompatibilidad, inhabilidad, conflictos de interés estaban considerados como faltas gravísimas, pero también podían ser tipificados como falta grave o incluso falta leve. Si no se encontraba el comportamiento expresamente descrito en el artículo 48 como falta gravísima, entendiendo el dispositivo amplificador del artículo 41 que nos remite a los comportamientos objetivamente considerados en el ámbito penal como delito, la falta entonces podía ser grave o leve. Ustedes saben que en el ámbito disciplinario la estructura de la tipicidad viene dada por la utilización de tipos en blanco, tipos abiertos, conceptos jurídicos indeterminados. Esas mismas características se trasladan en el ámbito de las faltas graves y leves a la configuración de estos tipos disciplinarios. Lo que ha previsto el legislador es que ante la imposibilidad de determinar un listado completo y detallado como en el ámbito penal de cuáles son los comportamientos que constituyen faltas graves o leves, se ha optado por un sistema en el que se habilita al operador disciplinario para que complete la tipicidad. Pero para restarle o para ejercer control sobre la posibilidad de una configuración de la tipicidad basada en criterios meramente subjetivos o arbitrarios, el legislador le ha entregado al operador disciplinario unos criterios que debe tener al momento de calificar si la falta es grave o leve. Pero estos criterios nuevamente se nutren de los mismos principios de la tipicidad. ¿En qué sentido? En que siguen siendo abiertos y que siguen siendo de alguna manera moldeados por el operador disciplinario. Hemos destacado dos aspectos de la 734 para observar cómo han sido modificados en la 1952 y en la 2094. En esencia, los criterios se mantienen los mismos, solamente hay dos pequeñas modificaciones. En la 734, los criterios que ustedes están observando en la lámina que estamos presentando, 9 criterios permitían al operador disciplinario establecer si la falta era grave o leve. En el primero de ellos se establecía, en la 734, que una de las formas de determinar si la falta debía calificarse como grave o leve era el grado de culpabilidad. Esto es, el juicio de reproche que merecía la persona que había incurrido en ese comportamiento. En el ámbito de lo judicial, por ejemplo, entendemos con claridad que no merece el mismo juicio de reproche el secretario o el auxiliar o el escribiente que el juez como director del despacho, como director del proceso. Así que ese criterio permitía determinar que dos personas que cometen o que incurren en el mismo comportamiento, el operador disciplinario pudiera calificarlo para uno como falta grave y para el otro como falta leve. En segundo lugar, destacar que ese criterio desapareció en la ley 1952, pero fue restablecido con la 2094 con una pequeña modificación, que ya no se habla en la 2094 del grado de culpabilidad como juicio de reproche y como categoría del ilícito disciplinario, sino de la forma de culpabilidad. Lo cual significa en realidad que uno de los criterios que establece el nuevo Código General Disciplinario para distinguir entre faltas graves y faltas leves es si la persona ha cometido la falta con dolo o con culpa. Lo cual a mi criterio pues sobra, pues porque el mismo código establece la distinción entre este tipo de faltas. El tercer aspecto que vale destacar es que la ley 734 establece en el numeral 9 del artículo 43 que una falta
objetivamente considerada como gravísima, pero que es cometida por el autor de la misma a título de culpa grave, esto es por infracción del deber objetivo de cuidado, se considerará como falta grave con culpa grave. Así entonces no solamente permite degradar las faltas gravísimas, sino que además le otorga de una vez por vía normativa la calificación a la falta y en consecuencia los demás criterios terminan siendo inoperantes, pues la misma norma establece que esos comportamientos ya no se consideran como falta gravísima, sino como falta grave, y además pues ya le asigna cuál es el título de realización subjetiva del comportamiento, culpa grave. Esas son las únicas modificaciones que trae el nuevo ordenamiento jurídico, o sea, la ley 1952 con la modificación de la 2094. Como hemos dicho, en esencia, la ley 734 y el nuevo Código General Disciplinario manejan la misma estructura de la conformación de la tipicidad, esto es, algunas faltas son consideradas como faltas gravísimas y el legislador ha optado por utilizar una técnica de descripción de dichos comportamientos para no dejar en cabeza del operador disciplinario la calificación de las faltas gravísimas. Pero en ambos estatutos se sigue manejando el mismo criterio para las faltas graves y leves. En la 734, como hemos indicado, la estructura de la falta leve era del 23 al 50 y del 50 al 43. En el nuevo código, la estructuración de esta tipicidad va del artículo 26 al 67 y del 67 a los criterios, que determinan la gravedad y levedad de la falta, que en esencia son los que hemos descrito. Pero aquí también hay otro cambio importante entre 734 y 1952. Recordemos que en la 734, según estábamos indicando hace un momento, establecía que constituye falta gravísima el régimen de inhabilidades, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, pero al mismo tiempo establecía que podían constituir falta grave o leve. En el nuevo ordenamiento, la ley 1952, ello ya no va a ocurrir de esta manera. Las únicas faltas graves o leves, según el nuevo ordenamiento, son el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la incursión en conductas prohibidas por la Constitución o la ley. Y las faltas relacionadas con el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés quedaron configuradas por el legislador como faltas gravísimas. En todo caso, insistimos, en virtud de los criterios establecidos para la determinación de la gravedad o levedad de la falta, ese comportamiento que en la ley se encuentra objetivamente considerado como falta gravísima, en todo caso, se puede degradar a falta grave por vía de culpabilidad. El otro cambio que ha introducido la 1952 es que al catálogo único de faltas, incluso desordenado, que traía la ley 734 de 2002, se agregó una ordenación al estilo del derecho penal, no hablando aquí en el ámbito disciplinario de bienes jurídicamente tutelados, aunque todos sabemos que sí existen bienes jurídicamente tutelados en el ámbito disciplinario, por lo menos desde los orígenes siempre se ha aceptado que la función pública como objeto de protección del derecho disciplinario se podía considerar como un bien jurídicamente tutelado. Sin embargo, tanto por vía dogmática, por vía jurisprudencial y ahora por vía normativa en la 1952, aparecen otras categorías que nos llevan a pensar que sí existen bienes jurídicamente tutelados más allá de la función pública en el ámbito disciplinario. Y nos referimos de manera particular al tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en donde
ya no solamente por vía jurisprudencial, sino ahora por vía normativa, se acepta que existen víctimas. Al existir víctimas de violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, en el ámbito disciplinario, se acoge su condición como sujeto procesal, con todos los derechos que ello implica. Así entonces, tiene la calidad de sujeto procesal, tiene derecho de postulación y tiene pretensiones propias dentro del proceso disciplinario. Obviamente eso nos lleva a concluir que por lo menos en esas categorías, junto a la función pública, estamos hablando ya de manera clara, de manera categórica, de bienes jurídicamente protegidos. Lo demás es haberle dado un orden al artículo 48 para hablar de los temas que están inmersos en la relación de las faltas tipificadas, en este caso del artículo 52 al 64 de la ley 1952, otorgándole a cada una un título en donde se han condensado los comportamientos que, en principio, por vía de la 1952, constituyen falta disciplinaria gravísima. Pero recordemos que no todas las faltas gravísimas están tipificadas en la 1952. Volvamos a poner el ejemplo de el acoso laboral, que según la ley 1010 de 2006 constituye falta gravísima, y entonces, así como esta, existen muchísimos otros comportamientos en los distintos ordenamientos jurídicos que consideran que la realización de ciertas conductas será considerada como falta gravísima. Esas son, digamos, las modificaciones en lo que tiene que ver con la estructura de las faltas, tanto en la 734, 1952 y las modificaciones que le han introducido la 2094. En ambos estatutos se mantiene vigente, aunque en la 734 no era tan visible, que uno no puede acudir al artículo 48, numeral primero, como primera opción para la tipificación de un comportamiento disciplinario. En la 734 también existe, digamos, el deber del operador disciplinario de acudir en primer lugar a todas las descripciones de conducta consideradas como falta gravísima en el artículo 48, antes que acudir a las descripciones penalmente objetivas. Sin embargo, en la 1952 se le quiso dar ya, digamos, de manera explícita, de manera expresa, esta condición al principio de tipicidad, mediado por los principios de especialidad y de subsidiariedad. ¿Qué dice el artículo 19 de la 1952? Que lo primero que tiene que hacer el operador disciplinario al momento de emprender el proceso de adecuación típica del comportamiento es examinar las faltas que están tipificadas del 52 al 64 y si definitivamente el comportamiento que se pretende adecuar no se puede subsumir en ninguno de estos tipos disciplinarios, entonces, ahí sí, de manera subsidiaria, acudir a la ley penal. O sea que el principio de tipicidad ahora rige por el principio de especialidad, que nos lleva a decir que el operador disciplinario en todos los casos deberá primero hacer el esfuerzo de tipificar el comportamiento en alguna de las faltas allí establecidas en el Código General Disciplinario. Y si definitivamente no lo encuentra, podrá ir, ahora sí, a buscar en la ley penal si ese comportamiento se encuentra objetivamente considerado en la ley penal como delito y allí se penaliza a título de dolo. Si se dan esas condiciones, lo podría traer al derecho disciplinario para la estructura de la tipicidad. Pero además nos vamos a enfrentar ahora de manera más frecuente, en virtud de estos principios, al llamado conflicto aparente de tipos.
porque muchos de esos comportamientos no están tipificados como falta gravísima, pero podrían estar tipificados como falta grave o leve, y entonces se va a presentar allí un conflicto aparente de tipos, pues muchos de los comportamientos podrían adecuarse en principio a una descripción penal, pero también cabría la descripción en el ámbito disciplinario que se deberá resolver por aplicación de este principio. Pensemos, por ejemplo, en el deber que tiene todo servidor de tratar con respeto y consideración a las personas con las que tiene relación en el servicio. Pero también en el ámbito penal existe el delito de injuria. ¿Cómo se resuelve eso en el ámbito disciplinario aplicando estos principios? Principio de especialidad, principio de subsidiariedad y resolviendo en el ámbito disciplinario para la estructura de la tipicidad objetiva el conflicto aparente de tipos. Además, vale la pena destacar que tanto en la Ley 734 como en la 1952 se mantiene vigente la idea de que existen ciertos comportamientos que desde el punto de vista formal pueden revelar una infracción de un deber por parte de un servidor, pero que desde el punto de vista de la antijuridicidad se deben excluir como falta, terminando en un comportamiento atípico. Dice la Ley 734 en su artículo 51 y ahora la Ley 1952 en el artículo 68 que existen comportamientos que no contrarían de manera sustancial, sino de manera formal, los deberes funcionales. Y esos comportamientos entonces no constituyen falta disciplinaria, sino que es su tratamiento, su resolución, su corrección es en la órbita interna de la dependencia y no en sede disciplinaria. Allí entonces completamos la estructura del régimen de faltas, tanto de la 734 como de la 1952, diciendo entonces que las faltas en ambos estatutos están consideradas como gravísimas, graves o leves. Que para las gravísimas el legislador ha optado en ambos estatutos por una descripción detallada de los comportamientos que se consideran como faltas gravísimas, mientras que para las faltas graves y leves lo que ha establecido es una serie de criterios que entrega al operador disciplinario para que éste realice el proceso de adecuación típica. Pero también conviene decir que a pesar de ello, a pesar de que los comportamientos considerados como falta gravísima en principio están expresamente señalados en la ley, en el Código General Disciplinario, en la Ley 734, hay muchos otros comportamientos en otros ordenamientos jurídicos que también establecen faltas gravísimas. Agreguemos a eso también que, a pesar de que el legislador pareciera que ha hecho una descripción completa de los comportamientos que se consideran como falta gravísima, la estructura de estos tipos disciplinarios mantiene la idea que se maneja en el ámbito disciplinario de que las faltas disciplinarias vienen dadas por tipos abiertos, tipos en blanco y normas indeterminadas, conceptos jurídicos indeterminados. Eso se mantiene. Y concluyamos también que el mismo legislador ha establecido que el derecho disciplinario, o sea, el proceso disciplinario que tiene como pretensión investigar y sancionar un comportamiento contrario a los deberes funcionales, debe tener en cuenta que hay muchos comportamientos que desde el punto de vista formal podrían configurar una infracción del deber, pero que no tienen la entidad necesaria para la configuración de la antijuridicidad y por lo tanto son comportamientos atípicos y la órbita de corrección de estos comportamientos es en sede interna, en sede administrativa y no en sede jurisdiccional disciplinaria. Esto es muy importante porque
si uno se pone a pensar en el tema de la falta leve, que como su nombre lo indica, es leve, pues conlleva una ilicitud leve. Y nadie ha establecido cuál es la frontera entre la vulneración del orden interno y la falta disciplinaria. Así entonces, el mismo comportamiento puede resultar en algunas ocasiones para un operador disciplinario excluido del ámbito disciplinario como un comportamiento atípico por ausencia de ilicitud, aplicando el artículo 51, el artículo 68 ahora de la ley 1952, mientras que ese mismo comportamiento para otro operador disciplinario, o incluso a veces hasta el mismo, puede configurar falta disciplinaria porque estima que ha desbordado el orden de corrección interna de la dependencia y se inserta en terrenos del derecho disciplinario, al menos como falta leve. Pasemos ahora a revisar rápidamente entonces cuáles son las clases de sanciones que se han establecido. Y ahí tenemos una lámina que nos permite comparar la 734, 1952 y las modificaciones que introdujo la 2094. De plano, lo primero que ustedes observan es que las sanciones son las mismas en todos los ordenamientos jurídicos, excepto la 1952, que había eliminado la amonestación escrita como sanción, tal vez pensando el legislador en el artículo 68, que establece que la falta leve, que es la que da lugar a la amonestación, podría ser un comportamiento que desde el punto de vista jurídico disciplinario revela una infracción formal, pero no sustancial de los deberes. Sin embargo, la 2094 abandona esa idea, retoma la 734 y nuevamente establece la amonestación escrita como sanción disciplinaria. Otro de los grandes cambios que trae el nuevo Código General Disciplinario se revela en el límite de las sanciones, en la intensidad de las sanciones. Algunas no tuvieron modificaciones, como la falta gravísima dolosa, que en la 734, en la 1952 y en la 2094 tienen la misma sanción y la misma intensidad de la sanción. La falta gravísima dolosa en los tres instrumentos está prevista con sanción de destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años. Pero aquí, a pesar de que el comportamiento es considerado como falta gravísima y dos personas lo cometen de la misma manera, esto es, de manera dolosa, ¿cómo se distingue la intensidad de la sanción de 10 a 20 años? Aplicando los criterios que permiten distinguir si la falta es grave o leve, que también se utilizan para medir la intensidad del comportamiento. Esto es, el perjuicio causado a la administración, si la persona lo realizó en asocio de otras personas, si se trata de un comportamiento que afecta una función, un servicio que es considerado esencial por el grado o el nivel que tenga la persona en la organización. Es decir, pensemos en un juez y un secretario que cometen la misma falta gravísima dolosa, pero que puede tener una mayor intensidad en la aplicación de la sanción para el juez por su condición, por su naturaleza, que frente al secretario. Ahí, digamos, no hay ningún cambio. Los cambios empiezan a darse en las gravísimas con culpa gravísima. Pues la 734 establece la misma sanción para la gravísima dolosa que para la gravísima con culpa gravísima, dejando en el buen criterio, en el buen juicio del operador disciplinario, la intensidad de la sanción, de 10 a 20 años en el caso de la inhabilidad. La 1952 estableció que no era lo mismo cometer una falta
falta gravísima con dolo que cometer la falta gravísima con culpa gravísima. Así que estableció que la sanción debería ir de inhabilidad de 5 a 10 años y las dolosas de 10 a 20 años. Pero luego vino la 2094 y sin ningún criterio realmente de política pública, estableció que no era de 5 a 10, sino de 8 a 10. Que la distancia en la intensidad de la consecuencia jurídica para un comportamiento doloso y de culpa gravísima debía ser menor. Así que ahora quedó establecido que las faltas gravísimas dolosas va con destitución, la falta gravísima con culpa gravísima también va con destitución, pero se distingue en la intensidad de la inhabilidad, para las dolosas de 10 a 20 años y para las de culpa gravísima de 8 a 10 años. La suspensión e inhabilidad especial también tuvo grandes cambios en los 3 estatutos que estamos revisando. La 734 estableció que para las faltas graves dolosas, la sanción era de suspensión e inhabilidad especial hasta por 12 meses. La 1952 estableció que la sanción de suspensión podía ir hasta los 48 meses de suspensión e inhabilidad especial. Ustedes saben que la inhabilidad especial tiene una definición particular. Y es que usted continúa vinculado a la administración, usted continúa teniendo la condición de servidor público, y lo que le dice la sanción es que usted no puede ocupar en el universo de la función pública sino un cargo, el que está ocupando, pero como está suspendido, no venga. La 2094 modifica la intensidad de la sanción y lo devuelve de 3 a 18 meses. Recordemos, la 1952 iba de 3 meses a 48 meses de sanción, de suspensión e inhabilidad especial sin remuneración, y la 2034 lo regresa y lo racionaliza un poco más, estableciendo que esta sanción irá de 3 meses a 18 meses. Ahora pensemos, por ejemplo, en el caso de un servidor que se retira de la administración o que para el momento del fallo ya no está laborando al servicio de la rama judicial. Si le aplican una sanción con 2094 de 18 meses de suspensión, pues se le convierte en 18 meses de salario para efectos de ejecución de la sanción, pero la sanción sigue siendo la misma, suspensión e inhabilidad especial. Sigue estando inhabilitado para desempeñar cualquier cargo público y además la suspensión se le convierte en 18 meses de salario. Por otro lado, también la suspensión sin inhabilidad en la 734 iba de 1 a 12, la 1952 la incrementó de 1 a 18 y la 2094 lo regresó de 1 a 12. Estas líneas nos permiten observar además que es muy posible que para el mismo comportamiento y con la misma forma de realización subjetiva del comportamiento, a 2 personas se les aplique una sanción de mayor intensidad frente a otra. Pero también nos permite observar que incluso para comportamientos que en principio pudieran reflejar una mayor ilicitud o que en principio revelan que el comportamiento no se realizó de la misma manera doloso que culposo, y sin embargo es posible que, dada la estructura de los tiempos que maneja la ley, a 2 personas se les aplique distintas formas de sanción. Pensemos, por ejemplo, en una persona que comete una falta grave dolosa. La ley establece que se le puede aplicar una sanción de 3 a 18 meses. De 3 a 18 meses. Pero si la persona realiza el comportamiento con culpa grave,
se le puede imponer una sanción de 1 a 12 meses. Para las dolosas, volvamos atrás, para las dolosas de 3 a 18 y para las culposas de 1 a 12. Pues a una persona que comete una falta grave dolosa le pueden poner 3 meses y a una persona que comete una falta grave culposa le pueden imponer 12 meses. Lo cual en principio lo deja a uno pensando en la idea de que las sanciones tal y como están establecidas no cumplen con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la sanción que establece la jurisprudencia constitucional. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la multa. La 734 establecía, o establece, porque sigue vigente, que si una persona es sancionada por una falta leve dolosa, le pueden imponer de 10 a 180 días de salario. Leve dolosa. 180 días de salario en realidad son 6 meses. Y volvamos atrás. A una persona, 6 meses, falta leve dolosa. Y a una persona que comete una falta grave dolosa, le pueden imponer 3 meses. ¿A quién se castiga de manera más intensa? ¿A quien comete una falta grave dolosa o a quien comete una falta leve dolosa? La 1952 además estableció una distinción entre dolo y culpa para señalar que si la persona es sancionada por una falta leve dolosa, la multa iba de 20 a 90 días. Y si leve culposa, de 5 a 20 días. Recordemos que la 1952 eliminó la amonestación como sanción. Así que el problema de la 1952 era un problema estrictamente monetario, de días de salario. La 2094 modifica la leve dolosa y la escala hasta los 180 días de salario como sanción. Una falta leve que por naturaleza causa un daño menor a la función pública se puede sancionar con 6 meses de salario porque 180 días es el máximo permitido por la ley. Finalmente, tenemos entonces que la ley 734 establece que las faltas leves con culpa grave se sancionan con amonestación. La 1952 había eliminado esta sanción y la 2094 la revive estableciendo nuevamente la amonestación para las faltas leves culposas. Pensemos que una falta leve con culpa culposa, con culpa grave, porque la culpa leve es atípica en el ámbito disciplinario, implica que la persona ha cometido una falta leve por infracción al deber objetivo de cuidado. Es decir, al cuidado que le debe poner el servidor al desarrollo de su función. La ley 734 de la 1952 establece que es el cuidado necesario que cualquier persona le imprime a sus asuntos. Obviamente en el caso de los servidores y particularmente de los servidores judiciales que están en una relación especial de sujeción de carácter intensificado, este deber objetivo de cuidado se encuentra especialmente potenciado, pues en este ámbito nuestro hablamos de la función de administración de justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, y por eso ese deber de diligencia de los servidores judiciales se encuentra especialmente potenciado. Pero aquí vale la pena volver a reflexionar si las faltas leves, culposas, que por definición y además desde el punto de vista material revelan un daño menor, una afectación menor de la buena marcha de la administración, revela que se ha incurrido en un comportamiento con una ilicitud muy escasa, su nombre lo indica, leve, muy leve. ¿Cuál es la diferencia entre la falta leve y culposa? Voy a devolverme un poco para volver a traer el tema a colación.
¿Cuál es la diferencia entre una falta leve cometida por infracción del deber objetivo de cuidado y el comportamiento atípico que se resuelve en la órbita interna de cada dependencia a través del mecanismo del artículo 51 de la 734, ahora del 68? El legislador estableció que cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado, sin afectar sustancialmente los deberes, la persona no comete una falta disciplinaria, sino que la órbita de corrección de ese comportamiento es en sede administrativa, en sede interna. Corresponde al jefe, al encargado de la dependencia, establecer el mecanismo correctivo. Incluso la norma establece que ni siquiera se puede acudir al formalismo del llamado de atención con registro o anotación en su hoja de vida. Muy interesante para seguir planteando la discusión, lo que ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia 1076 de 2002, que recoge toda esta teoría y la plasma allí para señalar que esos comportamientos carecen de ilicitud y por lo tanto en sede disciplinaria son atípicos. La pregunta es entonces si eso no será lo mismo que ocurre con una falta leve con culpa grave. Y en el ámbito disciplinario, quien incurra en ese comportamiento tendrá como sanción la amonestación. A manera de conclusiones, entonces, vayamos fijando estos tres elementos. El primero, que el derecho disciplinario adolece de una política pública que ofrezca criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad a las faltas y a las sanciones. El sistema que ha adoptado el legislador, si bien contiene unas faltas gravísimas que en principio inhiben al operador disciplinario para que algún comportamiento que no esté allí descrito lo pueda considerar como falta gravísima, sigue teniendo esos mismos criterios de amplitud, esos mismos criterios de apertura que se manejan para la definición de la tipicidad. Por un lado, sigue siendo estructurada a partir de tipos en blanco que se deben completar con otro dispositivo normativo, los tipos abiertos que se deben cerrar en sede disciplinaria. Para ilustrar esto, pensemos, por ejemplo, en una falta disciplinaria que está relacionada con la dignidad de las personas. Ese es un concepto jurídico indeterminado, es un concepto jurídico de una amplitud enorme que se debe cerrar en el ámbito disciplinario para poder decir, este comportamiento se adecúa al tipo disciplinario de la falta por afectación o vulneración del principio de dignidad. Pero pongamos otro ejemplo también para ilustrar el tema. ¿Qué diferencia hay entre afectar la dignidad de una persona e incurrir en un comportamiento que queda inmerso solamente en el deber de tratar con respeto y consideración a las personas con las que se tiene relación en el ámbito del servicio? Todas esas consideraciones llevan a que la Corte Constitucional desde siempre haya mantenido la idea de que la tipicidad en el ámbito disciplinario es muy amplia, que no es estricta como sucede en el ámbito penal y que el sistema que se ha adoptado permite que el legislador le transfiera al operador disciplinario un amplio margen de configuración de la falta disciplinaria. En castellano, esto terminaría uno por reconocer que la tipicidad en el ámbito disciplinario tiene algunos elementos de subjetividad, algunos elementos de cierta arbitrariedad que vienen permitidos o dados por la ley. En todo caso, la conclusión sí es que tanto el régimen de faltas y el régimen de sanciones, tanto de la Ley 734 como del nuevo Código General Disciplinario, adolece de eso, de una política pública, como existe en el ámbito penal, para la definición de los delitos y las penas. Una política criminal que funciona en el ámbito disciplinario
como diría nuestro maestro, el doctor Gómez Pavalló, mutatis mutandis, aplicado en el ámbito disciplinario, pues aquí sí adolecemos absolutamente de eso, de una política pública que permita sentarse y definir con claridad cuáles son los comportamientos que realmente tienen relevancia disciplinaria y cuál es la intensidad de las consecuencias jurídicas de incurrir en ese comportamiento. En segundo lugar, destacar que tal y como está planteado desde la 734 y ahora con la 1952, se mantiene la discusión sobre si realmente la falta leve culposa se resuelve en sede administrativa porque carece de ilicitud y termina siendo un comportamiento atípico o no. Eso es muy importante para definirlo, porque pensemos que una persona que en sede administrativa, frente a ese comportamiento, le establecen un correctivo de orden administrativo, no constituye un antecedente disciplinario. Mientras que a una persona que el operador disciplinario considere que ese comportamiento se alcanza a superar la frontera de la órbita interna y se inserta en terrenos del derecho disciplinario y lo considera como falta leve culposa, y le impone como sanción una amonestación, constituye un antecedente disciplinario. Esta persona que ha sido sancionada por una falta leve culposa con una amonestación, a manera de ejemplo, nunca podrá ser magistrado de la sala de la jurisdicción disciplinaria, porque hay una norma que establece que la persona que va a postularse para estos cargos no puede tener ningún antecedente disciplinario en ninguna época. Es decir, una persona que ha sido sancionada con falta gravísima y una persona que ha sido sancionada por falta leve está inmerso en la misma inhabilidad. Finalmente, destacar que el Código General Disciplinario permite sancionar de manera más intensa las faltas culposas, con la excepción de las faltas gravísimas y con culpa gravísima. Pensemos, por ejemplo, una persona que comete una falta grave, dolosa, y una persona que comete la misma falta, pero con culpa grave, con culpa gravísima o con culpa grave. La persona que comete la falta grave con culpa, según lo estuvimos observando en esta charla, podría resultar sancionada de manera más intensa que la persona que comete el mismo comportamiento pero de manera culposa. Eso, hemos dicho, afecta los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la falta como de la sanción. Y el legislador continúa en este nuevo código dejando en manos del operador disciplinario la definición de la intensidad de las sanciones de inhabilidad y de multa. Con eso creo haber abordado el tema que nos han propuesto para este conversatorio dentro del término del tiempo que nos ha concedido la Escuela Judicial. Muchas gracias, apreciado doctor Jorge Eliezer. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Gaitán. La primera, una persona que ha sido sancionada a la luz de la ley 734 de 2002 puede beneficiarse de las normas de la ley 1952 de 2019 para buscar una rebaja de la sanción. Gracias, doctora María Lucero. Pues aquí empecemos por señalar que en todo tránsito normativo alguien gana y alguien pierde. Las personas que han sido sancionadas a la luz de la ley 734, con sanciones, por ejemplo, por faltas gravísimas, con culpa gravísima, con inhabilidades que van de 10 a 20 años, el nuevo código establece que esos comportamientos solamente podrán sancionarse con inhabilidad de 8 a 10 años. La reducción en realidad no es automática. La persona tiene que solicitarla y la autoridad disciplinaria deberá hacer la valoración para definir, a la luz de este nuevo estatuto, cuál es la intensidad de la sanción que merece. Pero en todo caso, la respuesta es sí. Una persona sancionada con 734
si la 1952 reduce esa sanción, puede solicitar la aplicación del principio de favorabilidad y que se adecúe la sanción al nuevo régimen. Lo que no sucede, por ejemplo, con el que va a perder. Hay comportamientos en la 734 que antes eran considerados como falta grave y ahora en la 1952 son gravísimos. En 734 no se podía imponer la destitución, en 1952 para ese comportamiento, como es una falta gravísima, pues se le ha intensificado la sanción. Esa persona en realidad también podría pedir la aplicación del principio de favorabilidad siempre y cuando el comportamiento se haya realizado en vigencia de la ley 734. O sea que ese principio se aplica no solamente proyectando la ley 734 hacia el futuro, sino retrotrayendo la ley 1952 en el principio, aplicando el principio de favorabilidad para hacer las adecuaciones de la sanción que corresponda. Muy bien, doctor Jorge Eliezer. Vamos con la segunda pregunta. Si una persona ha sido cobijada con un pliego de cargos por la presunta comisión de una falta tipificada como falta gravísima según la ley 734 de 2002, la cual ya no forma parte del catálogo de faltas gravísimas en la ley 1952, ¿puede beneficiarse esa persona de este cambio normativo? Por supuesto. Lo que procedería a hacer en ese caso es hacer una variación del pliego de cargos para hacer la adecuación del comportamiento en sede de calificación de la falta disciplinaria. Sin embargo, también podría, si no ha existido ninguna variación en lo que tiene que ver con la tipicidad objetiva, con la forma de realización del comportamiento, se podría hacer la adecuación si el proceso ya está para dictar la sentencia en el fallo respectivo. Muy bien, doctor Gaitán. Y la última. Si una persona está siendo investigada por una conducta tipificada en la ley 734 de 2002 como falta grave y ahora en la ley 1952 de 2019 la misma conducta está considerada como falta gravísima, ¿se le puede agravar su situación jurídica a esa persona? En realidad no. Ese es uno de los típicos casos en donde una ley que ha perdido vigencia se proyecta en el tiempo. Y si aplicando el principio de favorabilidad constitucional se debe hacer la adecuación del comportamiento a la norma que estaba vigente al momento de la comisión de la falta. Y por supuesto eso también incide en la consecuencia jurídica que conlleva ese comportamiento. De manera que no solamente no se puede agravar en sede de 1952, sino que además las sanciones que se deberán aplicar, a pesar de que ya no esté vigente la 734, serán las de este estatuto y no las de la 1952. En todo caso, lo que va a ocurrir a partir del 29 de marzo, cuando entre a regir el nuevo Código General Disciplinario, que ya está a la vuelta de la esquina, es que todos los operadores disciplinarios van a tener que seguir lidiando durante un muy buen tiempo con este principio de favorabilidad, que implica no solamente en sede de tipicidad y en sede de sanción, sino también hay muchas circunstancias de orden procesal que también están cambiando y que deberán adecuarse al procedimiento en curso, siempre y cuando resulte más garantista y siempre y cuando conlleve implícito una situación más favorable para la persona que está siendo investigada. Con ello, ¿qué quiero decir? Que el principio se aplica no solamente en lo que tiene que ver con el régimen de faltas y sanciones, sino que también en el trámite del proceso, si resulta más favorable alguna norma del nuevo estatuto, a pesar de que el proceso mantenga el régimen aplicable de ley 734, porque como dice la 1952, para el 29 de marzo, los procesos que tengan pliego de cargos debidamente notificado, ¿sí? Continuarán bajo el sistema procesal de la ley 734.
Sin embargo, ya hay un problema en esa norma, y es que la misma 1952 establece que la persona que investiga y acusa, el que formula el pliego de cargos, no puede ser el mismo funcionario que adelanta el juzgamiento. O sea que un proceso que tiene pliego de cargos y que ha sido debidamente notificado, en principio continúa por ley 734, pero la 1952 ha introducido ya una variación que afecta las garantías del debido proceso, y entonces se deberá aplicar de preferencia. Por lo menos en ese sentido deberá el proceso pasar a manos de otro funcionario. Doctor Jorge Eliezer, una última pregunta, muchas inquietudes que hay a través del chat de participación. Con su robusta experiencia en los temas disciplinarios, dada su vasta experiencia, su rica experiencia en la Fiscalía General de la Nación, en el Ministerio Público, Procuraduría General, como magistrado de la otrora salas seccionales jurisdiccionales disciplinarias, ¿cuál es su mensaje a los, decimos, operadores de la justicia, mal llamados así, más bien a los jueces, magistrados y a la comunidad judicial en general, frente a la pronta, como usted dice, aplicación de esta nueva ley? Pues, doctora María Lucero, digamos que no solamente en virtud del Código General Disciplinario, la jurisdicción disciplinaria está teniendo grandes transformaciones. En este momento, digamos, estamos adelantando ya procesos contra empleados judiciales. Algunos podrían pensar que el empleado judicial estaba mejor en manos de su superior. Otros podrían pensar que si lo juzga una autoridad independiente, que no tiene nada que ver que no con su diario qué hacer, debería ser más garantista. En todo caso, también estamos teniendo grandes transformaciones en la jurisdicción disciplinaria sobre la aplicación del modelo de gestión de los procesos disciplinarios, aplicando básicamente tecnologías de la información y la comunicación, tanto a la gestión del proceso como a la gestión de los despachos judiciales. Y ahora se nos viene encima la entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario, que trae grandes transformaciones procesales, pero también trae transformaciones significativas en la estructura jurídica del ilícito disciplinario. Pensemos, por ejemplo, en las modificaciones que se le han introducido a la tipicidad objetiva con la aplicación de estos principios de especialidad y subsidiariedad, pero también en sede de culpabilidad con las modificaciones que se han introducido a la conceptualización del dolo y de la culpa. También con las grandes transformaciones que está teniendo en el ámbito procesal con relación al tema de la separación de las funciones de investigación y de juzgamiento. Y finalmente destacar también las grandes modificaciones que trae este tránsito de legislación en sede de las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar cuando algún servidor judicial ha incurrido en un comportamiento con trascendencia disciplinaria. Así que, por un lado, tenemos una jurisdicción en plena transformación, en pleno crecimiento, y por otro lado, una gran expectativa que existe en el ámbito de la rama judicial frente a esta jurisdicción por la introducción de nuevas competencias que implica, por ejemplo, investigar no solamente a empleados de los despachos judiciales, sino también de las sedes administrativas, direcciones ejecutivas de administración judicial, órganos como las dependencias del Consejo Superior de la Judicatura, empleados que, por ejemplo, de corporaciones judiciales como las altas cortes, magistrados auxiliares y hasta llegar a los niveles más sencillos de la estructura de nuestra organización. Así que el mensaje que pudiéramos transmitir nosotros es
que seguimos en un proceso de transformación, en un proceso de cambio, pero entendido como un proceso de crecimiento, entendido también como un proceso de fortalecimiento de la jurisdicción disciplinaria que por vía del acto legislativo 02 de 2015, pero también con los avances de la jurisprudencia constitucional que ha venido adoptando la Corte Constitucional con relación a esta, se consolida como una jurisdicción de las más importantes para el sostenimiento de las buenas prácticas, de la ética judicial y, por qué no decirlo, del sostenimiento de la moralidad en la rama judicial. Pero también el mensaje es que todos estos procesos de actualización, todos estos procesos de discusión, de generación de conocimiento que está propiciando la Escuela Judicial, deben necesariamente convocarnos a todos los miembros de la comunidad judicial, pero en particular a los miembros de la jurisdicción disciplinaria que el 29 de marzo tendrán que hacer adaptaciones a los procesos, implementar cambios en el modelo de funcionamiento de las comisiones de disciplina judicial y empezar a operar bajo este nuevo sistema jurídico procesal. Nuestro agradecimiento especial al doctor Jorge Eliezer Gaitán Peña, quien desde su amplia experiencia desempeñando cargos en el Ministerio Público, en el órgano de investigación como es la Fiscalía General, y con su gran experiencia como magistrado nos ha hecho una clara, precisa y muy técnica explicación acerca del régimen de faltas y sanciones disciplinarias dentro del nuevo Código General Disciplinario, la cual nos permitió comprender la interpretación de esta normatividad que está muy pronta su entrada en vigencia, como bien lo explicaba el doctor Gaitán, introduciendo cambios relacionados con el régimen de faltas y sanciones disciplinarias, analizando las razones que sustentaron dichas modificaciones, así como los nuevos retos, los nuevos desafíos que tendrán las autoridades judiciales al ejercer la acción disciplinaria aplicando esta nueva y evolucionada normatividad. Gracias también a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que en general actúan en el sector justicia y se han interesado en esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestro invitado, nos despedimos con una frase del filósofo y científico griego Aristóteles. Incluso cuando las leyes han sido escritas, no deberán siempre de permanecer inalteradas. Muchas gracias.